Pensaron que la empleada era ignorante, pero sorprendió hablando japonés con la millonaria. Cuando todos se quedaron en silencio, Rosa inclinó la cabeza y respondió a la millonaria en un idioma que nadie esperaba de una empleada con delantal. La cafetería en el corazón de Puebla, con vitrinas brillantes y plantas lustradas, dejó de respirar por un instante. Las cucharitas tintinearon en las tazas, los bolsos caros se detuvieron en el aire y un murmullo de sorpresa recorrió las mesas como una ola inquieta. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Horas antes, Rosa había empezado su turno barriendo el piso con la paciencia de quien aprendió a transformar el cansancio en rutina. Sus manos ásperas, marcadas por el jabón y el tiempo, se movían con una delicadeza casi ceremonial. La jefa, Estela, una mujer de tacones duros y sonrisa afilada, la llamó con un chasquido. «Apresúrate con la terraza. Hoy nos visita una empresaria extranjera y no quiero errores». Rosa asintió sin levantar la mirada. Sabía que Estela la veía como una pieza intercambiable, alguien que podía fallar por cualquier detalle, incluso por respirar de más. La cafetería comenzó a llenarse de señoras con perlas, ejecutivos apurados y jóvenes que miraban sus celulares como si en ellos se jugara el destino del mundo. A media tarde entró una mujer japonesa de traje marfil y peinado impecable. Venía acompañada de dos jóvenes mexicanas de tacones finos y risas líquidas, cuya seguridad parecía construida con tarjetas de crédito. Rosa salió a recibirlas con una sonrisa discreta, pero apenas se acercó con los menús, escuchó el cuchicheo. «Mírala», dijo una, «seguro ni entiende lo que pide la señora». La otra rió. «Esa gente nomás sabe servir café. ¿Para qué les hablas de otra cosa?». Rosa apretó los labios y sostuvo las cartas con firmeza. «Buenos días. ¿Qué les ofrezco?». La japonesa intentó decir algo en inglés, pero su acento era suave y las palabras se enredaron en el aire. Las jóvenes se miraron con impaciencia, voltearon a ver a Estela buscando rescate y una dejó caer el comentario como si fuera nada. «Tráete a alguien que sepa, no a la ignorante. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad». Rosa sintió el ardor familiar subirle por el pecho. No era la primera vez que la llamaban ignorante. Había aprendido a respirar por la nariz y a contar hasta 5 para que no se le quebrara la voz. Pero aquel día la palabra le pesó distinto, quizá porque la extranjera la miró con una mezcla de disculpa y ternura, como si entendiera más de lo que podía decir. «Traeré agua y algo fresco», dijo Rosa, y se retiró con paso firme. Mientras servía, la memoria le trajo de golpe el olor a té que solía preparar en la colonia Cuauhtémoc, años atrás, cuando trabajó como cocinera para la señora Aiko, una viuda Nikkei de manos pequeñas y ojos pacientes. Aiko le enseñó frases despacio, como quien comparte una canción antigua, y Rosa repetía en voz baja mientras picaba verduras o ponía a hervir el arroz. Nunca explicó a nadie ese aprendizaje secreto, porque en su mundo esas cosas no se valoraban. Nadie le paga a una empleada por saber decir gracias en otro idioma, le decía Estela cada vez que Rosa intentaba proponer algo distinto en la carta. Las jóvenes pidieron capuchinos y pastel, y Estela se acercó con su sonrisa de escaparate para hacerse notar. «Aquí todo es de la más alta calidad», dijo, y soltó un inglés atropellado frente a la japonesa que apenas entendió. La extranjera señaló el menú y dijo un par de palabras en su idioma, algo que sonó a té y a jazmín, pero Estela no captó. «Pues no la entiendo», volvió la cara hacia las chicas. «¿Ven? Sí, ni en inglés». La risa fue breve, como un golpe.
Rosa dejó la charola sobre la barra y apretó el borde. Miró la tetera de porcelana blanca. Recordó la delicadeza con que Aiko calentaba el agua, la temperatura justa, la paciencia necesaria para que las flores soltaran su perfume. Pensó en su hija, Carmen, estudiando con el traje prestado para una entrevista, y en la mirada cansada de su hijo menor, Miguel, que trabajaba medio turno en una refaccionaria. Los sueños de los suyos pesaban como un mundo, y se sintió diminuta y enorme a la vez. Volvió a la mesa con cuidado, puso los capuchinos y el pastelito de fresas. La japonesa sonrió agradecida. Rosa se inclinó apenas y, antes de enderezarse, escuchó de nuevo el susurro venenoso. ¡Qué pena! Tan mayor y sin haber aprendido nada. Sujeto a la charola, el corazón le golpeó fuerte. «No es nada», se dijo. «Termina el turno y vete». Pero las manos le temblaron con un impulso antiguo. Ese que te empuja a defender tu dignidad, aunque el mundo te diga que te calles. Alzó la vista y encontró los ojos de la extranjera, un brillo curioso detrás del cansancio. Rosa soltó un hilo de voz para probarse a sí misma. «Sumimasen», dijo como quien abre una puerta cerrada por años. «Do you prefer sencha or matcha?» La mujer parpadeó sorprendida y Rosa continuó con calma. «Ocha o atatakai. Puedo recomendarle un té verde suave con jazmín». La palabra ocha cayó sobre la mesa como una semilla luminosa. Estela, al oírla, se quedó inmóvil. Las jóvenes abrieron la boca y no les salió nada. La japonesa enderezó los hombros con una elegancia tranquila y respondió en su lengua despacio, como si le hablara a una vieja amiga reencontrada. Rosa le siguió el ritmo sin alardes, pronunciando con respeto, acomodando cada sílaba como un plato fino. En la cafetería, las conversaciones se fueron apagando. Un mesero dejó caer un trapo. Un hombre con traje dejó de teclear. Parecía que el piso mismo quería escuchar. Rosa explicó la carta con cuidado, describió el aroma del jazmín, la tibieza que acaricia la garganta, la forma en que las hojas se abren como pequeñas manos en el agua correcta. La extranjera sonrió amplia. Dijo una frase que a Rosa le supo a gracias sinceras y eligió con un gesto delicado. Estela, rígida, intentó intervenir. «Muy bien, Rosa, ya yo me encargo». Pero la japonesa la miró a ella y luego a Rosa y con amabilidad contundente pidió que fuera la empleada quien preparara su té. Estela tragó saliva y asintió por inercia. En la barra, mientras colocaba la tetera, Rosa sintió que algo se acomodaba en su pecho. No era soberbia, era alivio. Aiko le había dicho una vez que la dignidad es un té que se bebe caliente o pierde su aroma. Al servir la infusión, las manos de Rosa ya no temblaban. Caminó hacia la mesa con la bandeja y antes de colocar las tazas, la japonesa soltó una frase breve que las dos muchachas no comprendieron. Rosa respondió con naturalidad y entonces la extranjera añadió, en un español pausado y melodioso, que no había venido a comprar lujo, sino a encontrar gente con alma. Las jóvenes se incomodaron en sus sillas. Estela apretó los dientes y varios clientes se inclinaron para oír mejor. Nadie lo sabía aún, pero esa elección de té estaba a punto de cambiar mucho más que una tarde de trabajo. El murmullo de la cafetería no volvió a ser el mismo después de que Rosa habló japonés. Lo que había comenzado como una tarde común, con pedidos de capuchinos y pasteles, se había transformado en un escenario donde cada gesto suyo era observado con detenimiento. La japonesa, cuyo nombre pronto se sabría, era Keiko, la miraba con una calidez inusual, como si hubieran compartido un secreto que nadie más entendía. Las dos jóvenes acompañantes cruzaron miradas incómodas. Sus sonrisas fingidas se deshicieron como azúcar en café demasiado caliente, y la jefa Estela, siempre dueña de la escena, parecía haberse quedado sin guión. Rosa regresó a la barra con la bandeja vacía,
consciente de las miradas que se le clavaban en la espalda. Su corazón todavía golpeaba fuerte, no por el miedo, sino por la inesperada liberación de un silencio guardado por años. Recordó las tardes en que practicaba sola, mientras sus hijos hacían la tarea, repitiendo palabras de memoria sin saber si algún día le servirían para algo. Y allí estaba, con todos los ojos encima, probándose a sí misma que la vida no la había dejado tan invisible como muchos querían. Estela se acercó a ella con un gesto severo, la voz baja pero afilada. «¿Qué te pasa, Rosa? No vengas a hacerte la interesante. Aquí no es lugar para tus inventos. ¿Me oyes?» Rosa bajó la mirada como acostumbraba, pero dentro de sí había una chispa nueva que no se apagaba. «Perdón, señora, solo intentaba ayudar a la clienta». Estela frunció los labios. «Tú haz lo que yo diga y nada más, que para eso te pago». El veneno en esas palabras le ardió a Rosa como una bofetada, pero respiró hondo, recordando el rostro agradecido de Keiko. Al volver a la mesa, escuchó a las jóvenes murmurar de nuevo. «¿Te imaginas? Y una empleada que presume hablar raro, seguro, ni lo pronunció bien». La risa fue breve, aguda, cargada de ese desprecio disfrazado de diversión. Keiko, sin embargo, las interrumpió con una frase corta en español. La voz era suave, pero firme, como el golpe de un martillo envuelto en terciopelo. «Ella me entendió perfectamente», dijo señalando a Rosa. El silencio que siguió fue incómodo, pero la sonrisa ligera de Keiko lo suavizó como una caricia inesperada. Rosa sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de gratitud. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la defendía frente a una humillación abierta. Se inclinó un poco, con respeto, y susurró otra frase en japonés, agradeciendo por confiar en ella. Keiko respondió con un asentimiento que parecía guardar un significado más profundo. En ese instante, Rosa comprendió que lo que había empezado como un accidente lingüístico estaba a punto de convertirse en un vínculo extraño, quizá incluso en una oportunidad que jamás habría imaginado. La tarde siguió entre mesas ocupadas, platos tintineando y murmullos. Estela no dejaba de observar desde la caja, con el ceño fruncido y los labios apretados, como si mascullara su enojo. Rosa sabía que después del turno vendrían los reproches, quizá incluso amenazas de despedirla. Pero en lugar de sentirse derrotada, como tantas otras veces, su corazón se mantenía firme. Algo dentro de ella había cambiado, la convicción de que su valor no se medía en la mirada de Estela ni en el veneno de aquellas jóvenes. Keiko terminó su té con calma y pidió discretamente hablar con la jefa. Estela corrió a su mesa, recuperando de golpe su sonrisa de escaparate, como si el momento anterior no hubiera existido. «Señora, ¿qué le ha parecido nuestro servicio?», preguntó con voz melosa. Keiko la escuchó en silencio y luego dijo, pausando cada palabra: «Quiero que la señora Rosa sea quien me atienda en mis visitas aquí. Si ella no está, no volveré». Estela quedó petrificada, incapaz de articular una respuesta inmediata. Las jóvenes hicieron una mueca de disgusto, como si hubieran perdido un juego. Rosa, sin proponérselo, había ganado un terreno que nadie esperaba. Mientras limpiaba una mesa cercana, Rosa fingió no escuchar, pero cada palabra le retumbaba en el pecho. Era la primera vez en muchos años que alguien la elegía por lo que sabía y no solo por lo que servía. Esa pequeña victoria le dio una fuerza distinta, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que el tiempo y la rutina habían intentado borrar. Al terminar el turno, salió a la calle con el uniforme aún puesto. La tarde de Puebla estaba encendida con luces anaranjadas y el bullicio de los camiones. Caminó hacia la parada, cargando su bolso viejo, y pensó en cómo contaría a sus hijos lo ocurrido. Tal vez Carmen no lo creería,
pensaría que exageraba. Miguel se reiría, diciendo que era cosa de suerte. Pero Rosa sabía que era más que eso. Era el inicio de algo. Esa noche, al llegar a su casa en la colonia humilde donde vivían, sus hijos la esperaban con la mesa puesta y la televisión encendida en bajo volumen. Carmen le preguntó cómo había estado el día y Rosa dudó en responder. Finalmente, les contó, entrecortada pero emocionada, que había hablado japonés frente a todos. Carmen abrió los ojos incrédula. «Mamá, ¿tú sabes japonés?» Rosa asintió con timidez. Miguel soltó una carcajada incrédula. «Ay, mamá, ¿de dónde?» Rosa explicó lo de la señora Aiko, los años pasados cocinando en su casa y cómo aprendió frases poco a poco, casi como un juego. Sus hijos se quedaron callados, impresionados. Era como si hubieran descubierto un secreto guardado en las arrugas de su madre. Esa noche durmió inquieta, entre sueños de palabras extranjeras y recuerdos de cocina. Se preguntaba qué significaba el interés de Keiko. ¿Por qué la había defendido? ¿Por qué había insistido en que fuera ella quien la atendiera? Algo en la mirada de la mujer le había dicho que no era casualidad. Y Rosa, que siempre había aceptado su destino sin alzar demasiado la voz, comenzó a intuir que esa historia apenas estaba comenzando. El amanecer cayó frío sobre Puebla y Rosa salió temprano, con el uniforme doblado en la bolsa para que no se arrugara en el camión. Caminó entre puestos de jugo y periódicos, con esa mezcla de prisa y dignidad que sostiene a quien no puede darse el lujo de llegar tarde ni de llegar roto. En la cafetería, el olor a pan recién horneado la recibió con una calidez que contrastaba con la mirada de Estela, puntiaguda como una espina. «Hoy te quedas en lo de atrás», le soltó sin saludo. «Limpias almacén y no atiendes mesas». Rosa tragó saliva. «¿Hice algo mal?» Estela sonrió sin humor. «No me gusta el espectáculo. Aquí se sirve, no se presume». Las palabras se clavaron como alfileres. El resto del personal bajó la vista, acostumbrado a ese teatro de silencios. Rosa obedeció. En el almacén, el polvo fino en las cajas se le pegaba a las manos, y cada trapo exprimido era una excusa para respirar hondo y no llorar. Pensó en Carmen y Miguel, en el gasto de la semana, en el saldo de la tarjeta que no quería mirar. El momento de ayer, ese brillo que le calentó el pecho, parecía ya un sueño tímido en medio de una mañana estrecha. Pero debajo del cansancio había una certeza que no se movía. Lo que había aprendido con Aiko, nadie podía quitárselo, aunque intentaran esconderla. A media mañana, el rumor corrió como un viento. La señora japonesa había vuelto. Rosa sintió un latido leve de alegría, seguido por un miedo pequeño. ¿Y si preguntaba por ella? ¿Y si Estela la hacía quedar mal? Se limpió las manos, respiró y se asomó discretamente por la cortina del pasillo. Keiko había entrado con un suéter claro y un paso sereno, sin ostentación, pero con esa presencia que ordena el espacio. No venía con las jóvenes de ayer. Estaba sola, y su mirada recorrió el salón como quien busca un detalle que dejó pendiente. Estela se apuró a recibirla con su sonrisa de escaparate. «Bienvenida, señora. Qué gusto volver a verla». Keiko la escuchó con cortesía y le dijo en español: «Quisiera que me atendiera Rosa». Estela fingió sorpresa, marcó un gesto de lástima fingida y mintió con soltura. «Rosa no está disponible. Puedo atenderla yo, con mucho gusto». Keiko inclinó la cabeza. «Apenas. Prefiero a Rosa». Estela reforzó el muro. «Imposible. Órdenes de la casa». El salón estaba atento, desde la mesa del señor del traje hasta la pareja joven con sus cafés. Rosa sintió la sangre subirle a las mejillas y retrocedió un paso, escondiéndose otra vez entre cajas, como si la pared pudiera protegerla de la humillación. La voz de Keiko cambió de temperatura sin perder la calma. «Entiendo», dijo, y su mirada se paseó por la barra,
por los meseros, por el reloj que marcaba un ritmo igual para todos. Tomó asiento en una mesa junto al ventanal, pidió un té con un gesto y abrió una libreta pequeña. Estela, creyendo recuperado el control, mandó a un mesero con una tetera cualquiera. Keiko apenas la olió y frunció el ceño con delicadeza. «Disculpe», dijo. «¿Podría pedir que el agua no hierva? Gracias». El mesero se volvió inseguro hacia Estela. Ella apretó los dientes. «Haz lo que dice», y murmuró. «Caprichos». Rosa observaba cada detalle como si el aire le contara un secreto. Conocía esa mueca sutil. La temperatura arruinaba el perfume del té. La punzada de impotencia le cruzó el pecho. No era orgullo, era respeto por un oficio que nadie veía. Se atrevió a salir del pasillo con la excusa de llevar servilletas. Keiko alzó la vista y sus ojos se encontraron. Hubo un silencio. Rosa inclinó apenas la cabeza. La clienta habló muy bajito, en japonés, como si el idioma construyera un puente invisible. «¿Puedo pedirle ayuda?». Rosa correspondió con un sí casi inaudible. Estela apareció de golpe, como si hubiera olido la complicidad. «Rosa al almacén». Ahora. La orden cayó como una puerta. Volvió a la penumbra de las cajas y apoyó la frente en el borde frío de un estante. «No llorar», se dijo. «Todavía no». Entre las cosas guardadas había una caja con vajilla vieja. Al tocarla, la memoria le entregó la imagen de Aiko inclinando la tetera, sus dedos firmes, su voz suave corrigiendo con paciencia. «Hay aguas que lastiman el alma del té, Rosa. Igual que hay palabras que lastiman el alma del día», sonrió triste. «Qué fácil habría sido abandonar ese trocito de conocimiento en un cajón y seguir como si nada. Y sin embargo, ayer un pequeño milagro fue posible. Un golpe de tacón la sacó de su pensamiento. Una de las jóvenes de ayer, Lina, había entrado al pasillo sin ser invitada, buscando el baño. Al verla, soltó un comentario que pretendía ser gracioso. «Así que aquí guardan a las estrellas». Rosa solo bajó la vista. La risa de Lina rebotó en las paredes y se perdió. Se fue. Cuando el eco se apagó, llegó un sonido distinto, el roce de una libreta contra el metal del estante. Keiko estaba en la entrada, discreta, como si el pasillo la hubiera llamado. «No quiero causarle problemas», dijo en voz baja, «pero necesito hablar con usted». Estela, desde la caja, no las veía. Rosa dio un paso adelante, con mesura. Keiko le tendió la libreta abierta. Dentro había una foto pequeña, antigua, deslavada por los años. Aiko sonreía en un patio lleno de macetas. A su lado, más joven, estaba Rosa, con un delantal floreado y la mirada tímida. Misiva de otro tiempo. Keiko acarició con el dedo el borde de la imagen. Ella era mi tía. La palabra tía cruzó el aire como una campana quedita. Rosa sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Aiko, ¿su tía?». Keiko asintió. «Me habló de usted muchas veces. Dijo que tenía manos de cuidado y una memoria fiel. Dijo que si algún día necesitaba a alguien en México que entendiera más que recetas, debía buscarla». La emoción empujó el agua a los ojos de Rosa. Se aferró al estante para no quebrarse. «No supe que... Nunca pensé...». Keiko sonrió sin prisa. «Aiko murió hace 2 años», dijo en español, como si repartiera una noticia con respeto. «Me dejó cartas. Entre ellas, su nombre, su colonia, su cafetería. He venido por negocios, sí, pero también por una promesa. Quiero ofrecerle algo, pero no aquí. No frente a quien la humilla». Rosa se quedó inmóvil, el corazón desbocado. La palabra ofrecer se llenó de significados que no se atrevía a creer. Trabajo, tal vez. Dignidad, quizá. Un camino. Un carraspeo duro interrumpió el momento.
Estela había aparecido al borde del pasillo, ojos centelleantes, sonrisa clavada como máscara. «¿Todo bien por aquí? Señorita, la zona de empleados no es para clientes». Keiko cerró la libreta con calma y guardó la foto. «Disculpe», dijo cortés, «mi error». Estela miró a Rosa con aviso. «Luego hablamos». Y esa frase, «luego hablamos», fue más amenaza que promesa. De vuelta al salón, Keiko pagó con tarjeta y dejó una propina sobria, no por ostentación, sino por respeto. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un segundo junto a la barra. Rosa, que acomodaba platos para parecer ocupada, la escuchó pronunciar su nombre con una firmeza antigua que la hizo alzar la vista. «Nos veremos fuera», dijo Keiko, clara, para que Estela oyera sin entender. Y dejó sobre el mostrador una tarjeta sencilla con un kanji azul y un número mexicano escrito a mano. Estela se inclinó como una garra para tomarla, pero Rosa fue más rápida y la guardó en el bolsillo con un movimiento suave, casi invisible. El murmullo del lugar regresó, fingiendo normalidad, pero algo había cambiado de sitio. Estela se acercó con pasos de hierro. «No quiero intrigas en mi negocio», advirtió. «Esa señora no manda aquí». Rosa sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. «No busca mandar», dijo en voz baja, «búscate». Estela apretó la mandíbula, molesta por la respuesta que no pudo romper. «Vuelve al almacén». Rosa obedeció, pero ya no caminaba igual. El papel en su bolsillo latía como un corazón prestado. Afuera, la tarde se había aclarado con una luz limpia. Imaginó un encuentro en una banca, un café sin prisas, una conversación donde su voz tuviera espacio. Imaginó a Carmen oyendo, incrédula, que quizá su madre podía aspirar a algo distinto. Cerró los ojos un instante y escuchó a Aiko como si estuviera ahí, pronunciando su nombre con esa música de paciencia. Cuando los abrió, supo que la llamada no era una cortesía. Era un hilo tendido desde el pasado hacia un lugar que todavía no conocía. Fue entonces cuando recordó un detalle que la estremeció. A Keiko no le había dicho su apellido, y sin embargo, al despedirse, lo pronunció perfecto, con ese acento que redondea las sílabas como quien guarda un tesoro muy antiguo. La tarjeta ardió en el bolsillo de Rosa toda la tarde como una brasa discreta. En el camión de regreso, el traqueteo le marcaba un ritmo al pensamiento. Miraba por la ventana los puestos de tamales, las lonas desteñidas, los rostros cansados, y entre una parada y otra ensayaba en voz baja cómo saludar a Keiko sin parecer atrevida. En casa, Carmen le preguntó si todo iba bien y Rosa respondió con una sonrisa contenida, ocultando la tarjeta como quien protege un pájaro pequeño. Esperó a que Miguel se metiera a bañar. Encendió la luz de la cocina y marcó el número con dedos temblorosos. Contestó una voz serena. Rosa dijo su nombre y antes de que pudiera explicar más, Keiko pronunció el suyo con una calidez que deshizo la tensión. «Gracias por llamar. ¿Podemos vernos mañana en el Zócalo a las 10? Rosa aceptó con un sí bajito y cuando colgó se apoyó en el fregadero para no llorar. La esperanza, pensó, también pesa. A la mañana siguiente, se puso su blusa menos gastada y guardó el uniforme doblado en la bolsa. El Zócalo olía a jacaranda y pan dulce. Los globos, atrapando el sol, parecían pequeñas lunas. Keiko llegó sin escolta ni prisa, con un suéter claro y un pañuelo azul atado al cuello. Traía bajo el brazo una carpeta. Rosa la saludó con una inclinación tímida. Keiko le pidió que se sentaran en una banca y antes de abrir la carpeta, la miró como se mira a una persona que se respeta. «Mi tía Aiko decía que usted recordaba las cosas con el corazón», dijo en español. Rosa bajó la vista y sonrió. «Ella me enseñó a escuchar el agua», respondió en voz baja, y Keiko entendió. De la carpeta salieron papeles pulcros y una foto de un salón luminoso.
con mesas de madera clara, teteras de cerámica y estantes de libros. «Estoy abriendo una fundación cultural en Puebla», explicó Keiko. «Habrá talleres de idioma, cocina tradicional, encuentros de mujeres trabajadoras. Quiero un rincón de té con ceremonia sencilla, un espacio para respirar y conversar con respeto. Necesito a alguien que lo cuide como si fuera suyo». Rosa sintió un vértigo dulce y un miedo feroz. «¿Yo?», Keiko asintió. «No quiero currículum perfecto. Quiero manos que sepan esperar, ojos que no humillen. Mi tía confiaba en usted, y yo también». Rosa pensó en Estela, en su salario corto, en los horarios cerrados como grilletes. Pensó en Carmen, que no consiguió el trabajo de oficina por no tener experiencia, y en Miguel, que aprendió a arreglar cosas para no pedir. Miró la foto otra vez. Era un lugar donde la gente se sentaría a escucharse, donde el tiempo no sería una amenaza. «¿Y cuánto paga?», preguntó con pudor. Keiko no titubeó. «Justo por su trabajo, con seguro, y un horario que le permita vivir». Rosa sintió que la palabra vivir abría una ventana, pero el miedo antiguo se desplegó con sus uñas. «No sé si pueda dejar la cafetería». «Estela». Keiko guardó la carpeta y suspendió la respuesta con delicadeza. «No quiero que se marche huyendo, quiero que elija. Piénselo, yo estaré aquí una semana. Si acepta, me llama. Si no, la respetaré igual». Caminaron un rato por las losas calientes. Keiko compró 2 raspados de limón y los comieron calladas, viendo pasar a los niños que corrían detrás de burbujas que el viento rompía apenas nacían. Rosa recordó a Aiko diciéndole que hay tés que necesitan reposar, que forzarlos es arruinarlos. Quizá eso era esta decisión, un reposo antes del hervor. Se despidieron con una inclinación suave. Rosa regresó al camión con el sabor ácido del limón y una idea latiendo. En la cafetería, Estela la esperaba con un gesto severo. «Llegas justo», dijo mirando el reloj como si fuera un arma. «Hoy viene un grupo grande y no quiero errores». Rosa se tragó la noticia y se puso el delantal. El salón estaba más brillante que de costumbre. Alguien había pulido las vitrinas con demasiada fuerza. Bajó la cabeza y se dedicó a su trabajo, pero los comentarios envenenados no tardaron. «¿Ya saludaste a tu amiga extranjera?», lanzó Lina desde la barra, con una risa corta. «Tal vez te lleve a Japón a lavar tazas». Rosa no respondió. El silencio también puede ser un plato que se sirve con dignidad. A media tarde, Estela la llamó a la oficina. La puerta se cerró como un clic de trampa. «Si quieres que esto funcione», dijo la jefa, «te olvidas de tus numeritos. Aquí no hay lugar para shows. Una clienta no manda sobre mi personal». Rosa sostuvo el borde de la silla para no apretar los puños. «No fue un show. Traduje, ayudé». Estela cruzó los brazos. «No me contradigas. Y otra cosa, me dijeron que andas reuniéndote con esa señora. No me gustan las intrigas». Rosa tragó aire. «No son intrigas». Estela sonrió con filo. «Ten cuidado, Rosa. Hay favores que se pagan caro». La amenaza se quedó flotando, pegajosa como humo. Esa noche Carmen la esperó despierta. La casa olía a sopa con cilantro. «Mamá, te veo rara». Rosa se sentó y le contó casi todo. La foto de Aiko, la fundación, el rincón del té. Carmen la escuchó con ojos grandes, y cuando terminó, soltó un suspiro que parecía una risa contenida. «Mamá, es tu regalo». Rosa negó con la cabeza. «Es una apuesta. ¿Y si fallo?». Carmen le tomó las manos. «Has sostenido esta casa 20 años. Si te caes, te levantamos». Miguel, desde la puerta del cuarto, asomó la cabeza. «Yo hago turnos extra, ama, no tengas miedo». Rosa los miró a los dos y algo se aflojó en su pecho, como un nudo que encuentra por fin la punta. Al día siguiente, en la hora más llena, entró un hombre de traje oscuro con 2 acompañantes y un aire de inspección.
Estela salió a su encuentro con su sonrisa pulida. «Bienvenidos», dijo, y los presentó en voz alta. «Son de la cadena que quiere asociarse con nosotros». El salón se tensó como una cuerda. Rosa siguió con su bandeja, pero escuchó cuando uno de los hombres, al ver a Keiko, que acababa de entrar y tomar asiento sola, comentó con tono despectivo que últimamente cualquiera con dinero juega a la cultura. Estela rió como si entendiera un chiste. Rosa sintió la ira subirle por la nuca. Se acercó a la mesa de Keiko con una tetera limpia y una pregunta breve en su idioma. Keiko sonrió. El murmullo se quebró. El hombre del traje las miró con desdén. «¿Ahora también tenemos teatro extranjero?», dijo hacia Estela esperando aprobación. Estela titubeó atrapada entre el negocio y su desprecio. Fue entonces cuando Keiko, sin subir la voz, dejó una frase en español sobre la mesa, clara como un timbre. «Yo invierto donde hay respeto, y donde no lo hay, me voy». El silencio que siguió cortó el aire. Estela palideció apenas. Rosa, con la tetera en alto, entendió que no solo se trataba de té. Era un mapa entero reacomodándose. Y ese mapa, por primera vez, tenía una puerta dibujada con su nombre. La carta de Aiko se convirtió en el secreto más preciado de Rosa. La llevaba doblada en el bolsillo del delantal, como si fuera un amuleto, y en cada descanso la sacaba para releerla a escondidas. Las palabras parecían cobrar vida. «Tu valor no se mide por tu uniforme». Esa frase le daba fuerzas para soportar los comentarios mordaces de Estela y las burlas de las clientas jóvenes, que no dejaban de señalarla como la ignorante que se cree culta. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía derrotada. Ahora cada humillación era un recordatorio de que tenía una salida. Una tarde de viernes, el café estaba lleno hasta las ventanas. El murmullo de conversaciones se mezclaba con el tintinear de cucharitas, y en medio de todo, Keiko apareció de nuevo. Llevaba un vestido sencillo, sin ostentación, pero su sola presencia atrajo miradas. Rosa corrió a atenderla, pero Estela la interceptó con un gesto autoritario. «Hoy no, Rosa. Vete atrás». Esta vez, Rosa no obedeció de inmediato. «Señora, ella me pidió a mí». Estela se irguió, con los ojos chispeando furia. «Aquí mando yo». Rosa bajó la mirada, pero no se movió. Keiko, que había escuchado todo, se levantó y caminó hacia la barra. «Si Rosa no me atiende, me retiro, y no regreso». La amenaza fue un cuchillo suave que atravesó el salón. Estela, con el rostro endurecido, cedió. «Muy bien, hazlo, pero será la última vez». Rosa preparó el té con manos firmes, como si cada movimiento fuera una oración. Mientras servía, Keiko le habló en voz baja. «No espere más, Rosa. Mi proyecto abre en 3 días. Necesito que me dé su respuesta». La empleada sintió que el corazón le golpeaba las costillas. «Sí, quiero», dijo apenas en un susurro. Keiko sonrió y ese gesto iluminó la mesa entera. «Perfecto. Entonces mañana mismo vendrá conmigo a firmar». Rosa tragó saliva. «¿Y mi trabajo aquí?» Estela la está vigilando. Keiko apoyó su mano sobre la mesa con calma. «El miedo no se vence escondiéndose. Yo estaré a su lado». En ese instante, una de las jóvenes, Lina, pasó cerca y escuchó lo suficiente para armar su veneno. Soltó una carcajada y gritó en voz alta para que todos oyeran. «¡Miren! La sirvienta se cree empresaria». El salón se llenó de risas disimuladas, cuchicheos que apuñalaban. Rosa sintió que las piernas le temblaban. Estela, desde la caja, sonrió con satisfacción, como si disfrutara del espectáculo. Keiko se levantó despacio, tomó la carta de Aiko del bolsillo de Rosa y la sostuvo en alto. «Esta mujer», dijo con voz firme en español, «no es ignorante. Es la heredera de una enseñanza que mi familia respeta. Quien se burle de ella, se burla de mí».
El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a reír más. Estela se puso de pie, roja de furia. «Señora, con todo respeto, aquí no puede dar órdenes». Keiko la miró con serenidad implacable. «No son órdenes, es una decisión. Mi dinero, mis eventos y mis contactos no vendrán a este lugar nunca más». Dicho esto, tomó a Rosa del brazo con delicadeza y la condujo hacia la salida. El murmullo creció. Los clientes se inclinaban para mirar, y las jóvenes se quedaron petrificadas. Rosa apenas podía respirar. Cruzó la puerta del café con el delantal aún puesto, pero por primera vez en años no lo sintió como un uniforme de servidumbre, sino como un manto que dejaba atrás. En la calle, el aire fresco le golpeó el rostro. Keiko la miró y dijo despacio: «Mañana empieza su nueva vida». El amanecer en Puebla tenía un brillo distinto esa mañana. Rosa se levantó antes que el gallo del vecino, con la carta de Aiko sobre la mesa y la tarjeta de Keiko junto a una taza de café. Carmen y Miguel aún dormían, pero ella ya no podía cerrar los ojos. Sentía miedo, sí, un miedo hondo que le apretaba el estómago, pero también un impulso que no había sentido en años. Hoy firmaría algo que podía cambiar su destino. Mientras se peinaba frente al espejo, se miró como hacía tiempo no lo hacía, con curiosidad. «¿Quién eres, Rosa?», se preguntó en silencio. ¿La sirvienta invisible de Estela o la mujer que aprendió un idioma lejano y lo guardó como un tesoro? A las 10 de la mañana llegó al local que Keiko había alquilado en una calle tranquila, cerca del centro. El lugar aún olía a pintura fresca y madera recién cortada. Los estantes estaban vacíos, esperando libros, y las mesas de madera clara relucían bajo la luz de los ventanales. En un rincón había una mesa de té con tazas delicadas, casi idénticas a las que usaba Aiko en su casa. Rosa se llevó la mano a la boca. Sentía que había entrado en un recuerdo. Keiko apareció con su pañuelo azul y una carpeta en las manos. «Bienvenida», dijo con una sonrisa suave. «Este lugar será tuyo también». Le mostró el contrato. Nada de trampas, salario justo, seguridad social, horario humano. Rosa lo leyó despacio, con las manos temblorosas. Nunca había firmado algo así, siempre recibía pagos en efectivo, siempre con miedo de que un día la corrieran sin explicación. Aquí, en cambio, su nombre se escribía en letras claras. Firmó con lágrimas en los ojos. Keiko la abrazó y susurró: «Mi tía estaría orgullosa». Rosa apretó los labios para no quebrarse. Pero la vida nunca da pasos sin sombras. Esa misma tarde, Estela apareció en su casa. Golpeó la puerta con fuerza y cuando Rosa abrió, entró como un vendaval. «¿Qué crees que haces?», gritó. «Te me vas con esa extranjera y me dejas en ridículo». Rosa se quedó paralizada. Carmen se interpuso, firme. «Mi mamá no es su esclava». Estela la miró con desprecio. «Cuida tu lengua, muchachita». Luego volteó a Rosa. «Te voy a hundir. Nadie me hace esto, y queda bien. Si te veo hablar mal de mi cafetería, te cierran las puertas en toda la ciudad». Rosa la escuchó temblando, pero no bajó la cabeza. «No tengo nada malo que decir, solo busco respeto». Estela bufó y salió dando un portazo que hizo vibrar las paredes. El silencio quedó pesado. Carmen abrazó a su madre. Miguel apretó los puños. «¿Por qué la dejas hablarte así?», preguntó furioso. Rosa respiró hondo. «Porque así era antes, pero ya no. Esta vez no». Y esas palabras, dichas casi en un susurro, fueron un juramento. Al día siguiente, comenzó oficialmente en la fundación. El primer taller reunió a mujeres de distintas edades, todas trabajadoras, algunas con uniforme de limpieza, otras con manos marcadas por el oficio. Rosa preparó té para ellas, con paciencia, explicando cada movimiento, recordando lo que Aiko le había enseñado. Las mujeres la miraban con respeto, algunas con lágrimas discretas.
Una dijo en voz baja: «Nunca pensé que alguien como nosotras pudiera hacer algo tan bonito». Rosa sonrió. «Sí podemos, todas podemos». Mientras servía, Keiko la observaba desde lejos con los brazos cruzados y los ojos brillantes. Era evidente que había encontrado en Rosa no solo a una trabajadora, sino a un símbolo. Lo que empezó como un gesto sencillo se estaba convirtiendo en un ejemplo de dignidad, y Rosa lo intuía, aunque todavía le costaba creerlo. Pero justo cuando parecía que el camino se abría, un rumor comenzó a circular en la colonia. Decían que Rosa se había vendido a una extranjera, que había abandonado su trabajo por orgullo, que se creía más que las demás. Algunas vecinas dejaron de saludarla. El peso del juicio social volvió a caer sobre sus hombros, distinto, pero igual de cruel. Esa noche, Rosa lloró en silencio, preguntándose si había hecho bien. Entonces, al mirar la carta de Aiko en la mesita, recordó: «No dejes que nadie te haga sentir menos». Se secó las lágrimas y respiró hondo. Quizá el camino de la dignidad siempre venía con piedras. El teléfono sonó. Era Keiko. «¿Está lista para lo que viene?», preguntó con voz suave. Rosa respondió con un hilo de voz, pero lleno de fuerza: «Sí». La noticia corrió por Puebla más rápido de lo que Rosa pudo imaginar. En las calles de su colonia, en los pasillos del mercado y hasta en las charlas de la iglesia, la gente murmuraba: «Dicen que la señora Rosa ahora anda de fina, hablando japonés con una millonaria. Se olvidó de dónde salió. Ya no es como nosotros». Las palabras, dichas con veneno disfrazado de chisme, caían sobre ella como piedras. Rosa saludaba con el mismo respeto de siempre, pero muchas vecinas volteaban la cara. El dolor de esa indiferencia pesaba más que las humillaciones de Estela, porque venía de quienes compartían su misma pobreza. Carmen y Miguel notaron el cambio. Una tarde, Carmen llegó con los ojos enrojecidos. «Mamá, en el trabajo me preguntaron si ahora soy hija de la japonesa». Todos se burlaban. Miguel golpeó la mesa con rabia. La gente es envidiosa. Pero Rosa, en silencio, entendió algo más profundo. Cuando una persona se atreve a levantar la cabeza, los demás sienten que les refleja su propia resignación. Y eso duele. En la fundación, los días eran distintos. Rosa preparaba té, organizaba la pequeña sala y recibía a mujeres que poco a poco se animaban a entrar. Algunas venían por curiosidad, otras por el rumor de que allí había respeto. Rosa las escuchaba, servía el té con paciencia y dejaba que las palabras fluyeran. Pronto ese rincón se volvió un espacio donde las mujeres podían llorar, reír y contar sus historias sin miedo. Una de ellas, Juana, confesó entre lágrimas que su marido la trataba como sirvienta y que nunca nadie la había mirado a los ojos mientras hablaba. Rosa le tomó la mano y le dijo: «Todas merecemos respeto». Juana lloró más fuerte, pero al irse sonrió con un alivio nuevo. Keiko observaba en silencio. Veía en Rosa algo más que una anfitriona. Veía un puente entre mundos, un ejemplo vivo de que la dignidad no tiene uniforme. Sin embargo, también notaba su tristeza. Una mañana, al encontrarla con los ojos cansados, le preguntó qué ocurría. Rosa dudó, pero finalmente confesó: «Me están señalando en mi colonia, dicen que me creo más». Keiko la escuchó con paciencia y respondió con calma: «Cuando alguien rompe el molde, siempre habrá quienes se incomoden. No es contra usted, es contra el miedo de ellos». Rosa asintió, aunque el peso no desapareció. El verdadero golpe llegó un viernes por la tarde. Al salir de la fundación, Rosa encontró en la puerta a Estela, esperándola con los brazos cruzados y la mirada de serpiente. «Así que aquí estás», dijo con voz venenosa. «Me quitaste clientes». Keiko me cerró las puertas. «¿Sabes cuánto perdí por tu culpa?».
Rosa intentó pasar de largo, pero Estela le bloqueó el paso. «Esto no se queda así. Te voy a hundir. Haré que nadie te contrate en esta ciudad». Rosa sintió un temblor recorrerle las piernas, pero no retrocedió. «No puede hundir lo que ya aprendió a flotar», respondió con voz baja. Estela la empujó con el hombro antes de marcharse, dejando tras de sí un olor agrio a furia. Esa noche, Rosa llegó a casa y se sentó con sus hijos. Les contó lo ocurrido, y Miguel, furioso, quiso ir a encarar a Estela. Carmen lo detuvo. «No, hermano, esa mujer quiere que perdamos el control. Mamá tiene que ganar de otra forma». Rosa los miró y, por primera vez, no se sintió sola. Sus hijos eran ya su ejército. Días después, durante una sesión en la fundación, llegó un periodista local. Se había enterado del proyecto y quería cubrirlo. Keiko aceptó con naturalidad y Rosa, nerviosa, sirvió té frente a la cámara. El periodista le preguntó: «¿Qué significa este lugar para usted?». Rosa tragó saliva, pensó en todas las veces que fue llamada ignorante y respondió con voz firme: «Significa que no somos menos por tener uniforme, que la dignidad no depende de cómo nos vean, sino de cómo nos vemos». El periodista asintió, y esa frase quedó grabada. Al día siguiente, la nota salió publicada en un portal local. La foto de Rosa, con su delantal y la tetera en las manos, apareció junto a un titular: «Empleada humillada sorprende con japonés, y ahora dirige espacio cultural». La noticia se compartió más de lo que imaginaban, y mientras algunas vecinas seguían murmurando, otras comenzaron a mirarla distinto. En la tienda, una mujer mayor se le acercó tímidamente. «Señora Rosa, la felicito. Usted nos representa». Rosa sonrió con lágrimas contenidas. El rumor de Estela seguía creciendo, pero ahora había una voz nueva que lo contradecía, y Rosa, aunque todavía temblaba en silencio, sabía que estaba más cerca de la victoria que del miedo. El eco del artículo en Internet se extendió más allá de lo que Rosa jamás imaginó. En el mercado, algunos desconocidos la saludaban con una sonrisa tímida. En el camión, una joven le cedió el asiento diciendo: «La vi en la nota, usted me inspira». Rosa agradecía, pero en su interior seguía la batalla contra el miedo. Sabía que donde había luz, también se despertaban sombras. Estela no tardó en reaccionar. Un lunes, mientras Rosa acomodaba las tazas en la fundación, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó, y la voz de Estela, cargada de veneno, la heló. «Disfruta tu momento, Rosa, porque pronto se acaba. Tengo amigos en la Cámara de Comercio. Si pienso que me quitaste clientes, haré que cierren este lugar». Rosa apretó el teléfono con manos sudorosas. No podía permitirse caer en la trampa del miedo. Colgó sin responder, pero el temblor en sus piernas la delató. Keiko la encontró sentada en una silla pálida. «¿Qué pasó?». Rosa dudó, pero terminó contándole. Keiko la escuchó y luego apoyó la mano sobre la suya. «No se preocupe. Nadie cierra este espacio sin pelear conmigo primero. Yo tengo respaldo. Usted solo siga siendo usted». La seguridad con que hablaba era como un muro protector. Pero Rosa todavía sentía la amenaza en la piel. La semana continuó con más visitas a la fundación. Mujeres que antes no se atrevían ahora llegaban con confianza, atraídas por la nota. Algunas traían flores, otras dulces, como agradecimiento. Una adolescente con uniforme escolar confesó que quería aprender japonés porque había leído la historia de Rosa. Ella la abrazó pensando en su propia juventud marcada por silencios. Una tarde, mientras servía té a un grupo de mujeres, entró Juana, la que había llorado por el maltrato de su marido. Llegó con la cara marcada por un golpe. Rosa dejó la tetera y corrió hacia ella. «¿Qué pasó?». Juana se encogió, avergonzada. «Me pegó otra vez y dijo que si volvía aquí me iba a correr de la casa». Las demás mujeres la rodearon, ofreciéndole apoyo.
Rosa sintió un nudo en la garganta. Recordó todas las veces que ella misma soportó humillaciones en silencio. «No», dijo con voz firme, «ya no más. Este lugar es para que nadie se sienta sola». Y la abrazó con fuerza. Esa escena llegó a oídos de Keiko, que decidió actuar. «Rosa, me dijo mi tía que la dignidad también se defiende con acciones. Vamos a abrir un programa de apoyo para mujeres como Juana. Quiero que usted lo dirija». Rosa se quedó paralizada. «¿Yo?». Keiko asintió. «Usted sabe lo que se siente. Nadie mejor para darles fuerza». El corazón de Rosa latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Mientras tanto, Estela no se quedó quieta. Empezó a difundir rumores, que Rosa robaba recetas, que Keiko la usaba de fachada, que todo era un teatro para llamar la atención. Algunas personas lo creyeron, otras no. Pero el veneno corría. Una tarde, mientras Rosa regresaba a casa, 3 motociclistas la cerraron en una esquina. Uno de ellos se quitó el casco y dijo con sonrisa cruel: «Más vale que dejes de hacértela interesante, señora, porque un día de estos no vamos a frenar». El rugido de la moto se alejó dejando un olor agrio a gasolina y miedo. Rosa llegó a casa temblando. Carmen la abrazó. «Mamá, tenemos que denunciar». Miguel estaba furioso. «Dime quiénes fueron y los busco». Pero Rosa, con lágrimas, solo dijo: «No quiero que se metan en problemas». Keiko, al enterarse, no dudó. «Desde mañana tendrás acompañamiento. No voy a permitir que te toquen». Y así fue. Un par de colaboradores de la fundación empezaron a acompañarla en sus trayectos. Pese al miedo, Rosa continuó firme. Cada día que servía té, cada palabra de aliento que ofrecía, se convertía en resistencia. Las mujeres que acudían al lugar la miraban con admiración. Algunas empezaron a llamarla Maestra Rosa. Ella se reía tímida, pero en el fondo sentía que por primera vez en la vida ese título le quedaba. El miedo no desapareció, pero se transformó. Ya no era una cadena, era una señal. Cada amenaza de Estela era prueba de que estaba avanzando. Y en medio de la oscuridad, Rosa entendió. Cuando una mujer se levanta, siempre hay fuerzas que intentan hundirla. Pero también, siempre aparecen otras manos que la sostienen. El aire de Puebla estaba cargado de tensión aquella semana. La fundación crecía. Cada día llegaban más mujeres buscando un espacio de dignidad. Y Rosa se había convertido en el corazón del lugar. Pero al mismo tiempo, la furia de Estela se hacía más visible. Los rumores ya no bastaban. Ahora hablaba abiertamente en el mercado, en las reuniones de comerciantes, diciendo que Rosa era una traidora, una sirvienta con delirios de grandeza. Una mañana, Rosa entró a la fundación y encontró un grafiti pintado en la pared. «Ignorante presumida». Se quedó mirando las letras negras como cuchilladas en la pared blanca. Carmen, que la acompañaba, soltó un suspiro ahogado. «Mamá». Rosa respiró profundo y respondió con firmeza: «Esto no nos va a detener». Esa misma tarde, con ayuda de las mujeres que asistían, repintaron la pared con flores de colores. El insulto quedó cubierto por trazos de esperanza. Pero la tormenta no tardó en estallar. Estela apareció en la fundación una tarde, acompañada de 2 abogados y un notario. Entró con tacones duros y la soberbia en alto. «Rosa», dijo con voz altiva, «este local no tiene permisos. Vamos a clausurarlo». El salón se llenó de murmullos y miradas de miedo. Rosa sintió que el piso se le movía bajo los pies. Pero Keiko se adelantó con calma. «Los papeles están en regla», dijo, y entregó los documentos a los abogados. Ellos revisaron, incómodos. Estela palideció, pero no cedió. «Siempre encontraré la forma de cerrarte el camino», gritó, señalando a Rosa con odio. Fue entonces cuando Juana, la mujer que había sido golpeada, se levantó y habló en voz alta. «Basta, ya no nos va a callar».
Rosa nos dio un lugar cuando nadie más lo hizo. Si se atreve a cerrarlo, tendrá que enfrentarse a todas nosotras. Una tras otra, las mujeres se pusieron de pie, formando un muro humano alrededor de Rosa. El silencio fue poderoso, más fuerte que cualquier grito. Estela tembló de rabia, pero retrocedió. En ese instante entró un periodista con su cámara. Había sido invitado por Keiko para cubrir una actividad cultural, pero lo que encontró fue la escena de un enfrentamiento. Apuntó la lente hacia el rostro desencajado de Estela y luego hacia Rosa, rodeada de mujeres que la defendían. El clic de la cámara selló el momento. Estela comprendió demasiado tarde que su poder se desmoronaba. Dio media vuelta y salió, golpeando la puerta con tanta fuerza que los vidrios vibraron. Rosa se dejó caer en una silla, exhausta. Keiko le puso una mano en el hombro. «Ya pasó», dijo. Rosa, con lágrimas contenidas, susurró. «Nunca pensé que me defenderían así». Las mujeres la rodearon y una de ellas, con voz quebrada, respondió. «Nos diste valor. Ahora no estás sola». Esa noche, de regreso a casa, Rosa caminó por las calles iluminadas con faroles amarillos. Por primera vez no sintió miedo de la sombra de Estela. Sabía que aún vendrían ataques, pero también sabía que no luchaba sola. Recordó la carta de Aiko, las palabras escritas con ternura. «Tu valor no se mide por tu uniforme». Y comprendió que esa frase había dejado de ser un secreto. Ahora era una verdad compartida, multiplicada en cada mujer que había decidido levantarse junto a ella. En el silencio de su cuarto, Rosa cerró los ojos y sintió una certeza. El final de esa historia estaba cerca, y sería un final de justicia. El sol de la mañana iluminaba la fachada recién pintada de la fundación. Las flores que habían cubierto el grafiti parecían brillar como un escudo de colores contra la oscuridad. Rosa llegó temprano, con el corazón ligero y el delantal limpio. Ese día se celebraría la inauguración oficial del Rincón Cultural, con prensa local y visitantes curiosos. Nunca imaginó que un espacio que empezó con una tetera pudiera convertirse en un símbolo. Las mujeres llenaban la sala, riendo, conversando, algunas con hijos en brazos. Carmen y Miguel acomodaban sillas y servían pan dulce. Rosa, desde la barra, observaba con los ojos húmedos. No era solo un evento, era la prueba de que su esfuerzo y su dolor no habían sido en vano. Keiko, elegante y serena, caminaba de un lado a otro, supervisando detalles. Cuando la vio, le sonrió con orgullo. «Este lugar ya es tuyo», le dijo al oído. La ceremonia comenzó con un discurso breve de Keiko, agradeciendo la presencia de todos. Luego le entregó el micrófono a Rosa. Al sentirlo en sus manos, Rosa tembló. Miró la sala repleta. Mujeres con uniforme, jóvenes estudiantes, vecinas que antes la habían criticado, periodistas con cámaras. Respiró hondo y comenzó. «Durante muchos años pensé que mi vida solo servía para limpiar lo que otros ensuciaban. Me llamaron ignorante, me humillaron, me hicieron sentir invisible. Pero un día recordé lo que había aprendido en silencio, que la dignidad no se lava, no se plancha, no se esconde. La dignidad vive aquí, en el corazón». Las lágrimas comenzaron a rodar por varias mejillas. Rosa continuó. «Hoy no hablo japonés para presumir, lo hablo porque alguien me enseñó que yo también merecía aprender, y ahora quiero enseñarle a cada mujer que entra aquí que no es menos, que su voz importa. Este espacio no es mío, es de todas nosotras». El aplauso fue atronador, largo, liberador. Rosa bajó el micrófono con el corazón a punto de estallar. En la primera fila, Juana la miraba con gratitud, abrazando a su hijo pequeño. Carmen lloraba abiertamente.
Miguel levantaba el puño como si celebrara una victoria en la cancha. De repente, entre la multitud, apareció Estela. Había entrado sin ser anunciada, con su traje oscuro y su rostro duro. El murmullo recorrió la sala. Rosa se tensó, pero Keiko se acercó y le susurró: «No temas». Estela avanzó unos pasos y con voz quebrada por el orgullo dijo: «Vine a ver qué tanto ruido hacías». El silencio fue total. Rosa la miró y por primera vez no sintió miedo, solo compasión. «Bienvenida, señora Estela», dijo en voz alta. «Aquí también hay lugar para usted, si quiere sentarse a escuchar». El gesto sorprendió a todos. Estela abrió la boca, lista para lanzar un insulto, pero algo en la calma de Rosa la detuvo. Tragó saliva, dio media vuelta y salió sin decir nada. El murmullo volvió, pero esta vez fue de alivio. Rosa comprendió entonces que había vencido no con gritos ni con venganza, sino con dignidad. La ceremonia terminó entre risas, abrazos y tazas de té servidas con paciencia. Cuando el último aplauso se apagó, Rosa salió al patio y levantó la cara hacia el cielo. Recordó a Aiko, su voz suave enseñándole palabras lejanas, y sintió que estaba allí, sonriendo desde algún lugar. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué enseñanza te dejó. Tus palabras inspiran a otros.